Dios los bendiga, amigos y hermanos. Hoy estaré compartiendo la reflexión regocijaos en el Señor siempre, y la cita bíblica está en Filipenses 4 del 1 al 9, y leo la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo, corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mis hermanos y amigos, hoy estaré compartiendo lo que el Señor nos pide a través de su palabra, que nos regocijemos en Él siempre. Esto parece difícil, pero con la ayuda de Él sí es posible. Pero como sabemos, alrededor del mundo hay personas que han perdido seres amados. Otras personas están pasando por diferentes tribulaciones. Muchos de ustedes, hermanos y amigos, tienen su tema como yo tengo los míos, mi familia, también de luchas, pruebas y dificultades y anhelos que deseo ver que Dios haga en nuestras vidas. Porque por más que conozcamos de la palabra del Señor, ninguno de nosotros podemos decir que todo está bien en nuestra vida, o que no necesitemos nada, o que todas nuestras situaciones están resueltas. Todos los que estamos cerca y lejos del Señor tenemos nuestras necesidades, porque en ninguna parte de la Biblia encontramos que diga que mientras estemos vivos, todo va a estar bien. Lo que dice es que vamos a tener luchas y aflicciones todos los días. Si le sirve al Señor o busca más de Él, es peor, porque al enemigo del Señor no le gusta eso y nos va a atacar más. La palabra dice que tenemos un enemigo y nos presenta como un león rugiente. Primera de Pedro 5:8. Sean prudentes, manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los leones atacan al animal enfermo, joven y solitario, escogen a los animales que están desprevistos. Pero Pedro, a través de este versículo, nos advierte que Satanás puede atacarnos cuando enfrentamos sufrimientos y persecución, sintiéndonos solos, débiles, abandonados y alejados de otros creyentes, preocupados en nuestros problemas hasta el punto de olvidarnos lo que el Señor pide, que estemos atentos al peligro, porque en esos momentos somos vulnerables a los ataques de nuestro enemigo Satanás. En tiempo de sufrimiento busquemos el apoyo de los otros creyentes, mantengamos la mirada fija en Cristo y resistamos a los ataques de Satanás. La palabra dice que si nosotros resistimos, Él huirá de nosotros. Santiago 4:7. Como sabemos, cuando llegan momentos de tribulación y otras necesidades, muchos tal vez digan que no es fácil. Yo sé que no es fácil porque yo mismo he pasado por esos momentos y en esos momentos nuestra mente se turba, lo mismo que el corazón. Pero lo que nosotros no debemos permitir es que esas tribulaciones o cualquier necesidad que estemos pasando nos alejen del amor del Señor y su protección, porque nadie está libre de que su fe decaiga en esos momentos. Lo que no podemos permitir es que eso nos aleje de la única fuente que nos puede dar paz en medio de todo lo malo que estemos pasando. En el Salmo 46, del 1 al 3 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza.
Por eso el Señor a través de su palabra nos invita a que sin importar por la situación que estemos viviendo, nos regocijemos y permanezcamos firmes en Él. Tal vez ustedes digan, es fácil de decir eso. Sí, mis hermanos, es fácil con la ayuda del Señor. Como vemos en el primer versículo, Pablo nos invita a estar firmes en el Señor. Pero tal vez usted diga, pero ¿y cómo podemos estar firmes en el Señor en esos momentos cuando todo se ve mal? Estar firmes, esto se refiere a lo que Pablo enseña en Filipenses 3, 20, 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Estos versículos nos dan a conocer que Pablo dice que los ciudadanos de Filipos tenían los mismos derechos y privilegios que los romanos, porque Filipos era una colonia romana. Pero usted tal vez diga, ¿y eso qué tiene que ver con el tema que estamos hablando? Vamos allá, mis hermanos. De igual manera, los cristianos experimentaremos un día todos los privilegios especiales de nuestra ciudadanía celestial, porque ya pertenecemos a Cristo. No nos apeguemos tanto a esta vida que lleguemos a lamentar al regreso de Cristo. Si nosotros estamos pasando por tribulaciones, necesidades, pero nos mantenemos firmes y gozosos en el Señor en esos momentos, y si morimos así, Dios nos dará ese premio especial que nos tiene por ser obedientes. Pero si nosotros cuando estamos pasando tribulaciones, necesidades, nos alejamos de Él y estamos vivos, ahí sí vamos a lamentar cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. La forma de permanecer firmes, como dice la palabra, es poner nuestra mirada en Cristo. Recordemos que este mundo no es nuestro hogar, que Cristo tiene todas las cosas bajo su control. En el versículo 2, Pablo nos da a conocer que los filipenses tenían doctrinas erróneas, pero enfatiza algunos problemas de relación. Estas dos mujeres, Evodia y Síntique, habían trabajado por Cristo en la iglesia, pero no se llevaban bien. Su relación rota no era un asunto sin importancia, porque muchas personas habían llegado a ser creyentes a través de lo que ellas enseñaron, pero como vemos estaban peleadas. Y lo mismo pasa en este tiempo, los creyentes se pelean y aún así trabajan para Cristo, pero el Señor pide que nos pongamos de acuerdo, que pensemos las mismas cosas, en armonía con la mente de Cristo, porque si nosotros caemos en la contienda, todos lo verán y esto afectará el trabajo para el Señor. ¿Qué van a decir, mi hermana, mi hermano, si usted se ganó esas almas para Cristo y ven que están peleando entre hermanos? ¿Qué testimonio puede ser eso? Pues mal testimonio, y esas personas tal vez se van a retirar de la iglesia por ese mal testimonio. Y tal vez usted está trabajando hoy para Cristo, pero está en contienda con su hermano. Hoy el Señor a través de su palabra le pide que debe reconciliarse con el que está en conflicto y así juntos trabajen con un mismo sentir para Cristo. En el versículo 3 Pablo dice, también a ti, compañero fiel. Compañero fiel era un colaborador de Pablo, pero la identidad de este compañero fiel es un misterio. Puede ser Epafrodito, el portador de esa carta, o un amigo de prisión de Pablo. También se puede referir a alguien denominado Cícigo, otra manera de entender la palabra compañero. Pero aunque no conozcamos el nombre de este compañero fiel que habla Pablo, lo importante es que Pablo pide que ayude a estas dos mujeres que trabajaron con él, y de seguro ese amigo fiel lo hizo. Este versículo también dice, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida, así como los que colaboraron con Pablo para dar a conocer el Evangelio. Dice que sus nombres ya están en el libro de la vida. Nosotros, si queremos que nuestros nombres permanezcan en ese libro, debemos permanecer en la fe, porque solo así Dios no nos sacará de esa lista, y debemos seguir el ejemplo de los colaboradores de Pablo y trabajar para Dios también.
El versículo 4 dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Pablo, cuando escribió esta carta, estaba preso, pero aún así él estaba diciendo a la iglesia que se regocijen. Esta actitud de Pablo nos da una gran enseñanza y una lección muy importante, que la actitud interior no necesita reflejar nuestras circunstancias externas. Como podemos ver, Pablo, aunque estaba preso, estaba lleno de gozo porque sabía que el Señor estaba allí con él. Pablo instó a los filipenses varias veces a regocijarse. Y hoy el Señor, a través de su palabra, nos pide lo mismo, que nos regocijemos en Él. Tal vez ustedes, hermanos, necesitaban escuchar esto, porque es muy fácil desalentarse cuando estamos enfrentando circunstancias que no son placenteras, o tomar hechos sin importancia como si lo fueran. Mis hermanos y amigos, el gozo supremo viene cuando Cristo habita en nosotros. Por eso, así estemos pasando momentos difíciles, podremos estar gozosos, así como estaba Pablo. Aunque estaba en la prisión, el Señor le daba ese gozo especial. Mis hermanos, si ustedes en esos momentos de dificultad no pueden mantener el gozo, si ya hacen lo que pide la palabra, como orar, buscar la ayuda del Señor, y si aún siguen sintiéndose mal, busque a un hermano. Estar triste delante de Dios no le place a Él, aunque Él mismo nos permite estar deprimidos, porque la palabra dice que todo obra para nuestro bien. Es mejor que busque ayuda en sus hermanos o la iglesia, porque es malo estar en esos momentos así. Más adelante vamos a ver por qué. El versículo 5 nos dice que nosotros tenemos que ser razonables, caritativos, gentiles, cuidadosos, pacientes y bondadosos con los que no pertenecen a la iglesia. Así estemos pasando momentos de tribulación, ellos verán este testimonio y por eso ellos también pueden venir al Señor, no solo con los creyentes. Como conocedores de la palabra, nunca busquemos revancha contra las personas que nos hacen daño. Si somos tentados a querer tomar venganza, recordemos lo que la palabra del Señor dice en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si no tiene paciencia, recuerde que el Señor está cerca para darnos paciencia, sabiduría, para ayudarnos en esos momentos. El Señor está cerca viendo todo, solo hay que pedir su ayuda. El versículo 6 dice, por nada estéis afanosos. Imagínense, mis hermanos, no tener que estar afanosos por nada. En otra versión dice, no se preocupen por nada. Humanamente esto parece imposible, ¿verdad? Porque todos tenemos preocupaciones en nuestro trabajo, en el hogar, hasta los jóvenes, por ejemplo, en el colegio. Y esto muchas veces, por más que conozcamos de la palabra, nos hace que nos afanemos, caigamos en angustia y en ansiedad. Pero Filipenses 4:6 nos está invitando a que no caigamos en angustia por nada, porque esto es malo para nuestra vida, trae otras consecuencias, tiene efectos negativos para nosotros. Le voy a compartir qué efectos puede traer a nosotros la angustia. Primero es la ansiedad. La ansiedad es una emoción que todos experimentamos en algún momento de nuestra vida. Es respuesta natural a situaciones que pasamos y esto puede ser estresante. En pequeñas dosis puede ser de beneficio para nosotros, pero cuando la ansiedad se convierte en una emoción constante, esto puede afectar gravemente nuestra vida. Tal vez diga, ¿cómo puede afectar mi salud física y mental? La ansiedad puede provocar insomnio, fatiga, enfermedades crónicas y depresión. Además puede afectar nuestra relación con los demás, lo que es más importante con Dios, porque la ansiedad hace que las personas que tienen este sentimiento siempre quieren estar solos y esto es muy peligroso. Muchos hasta terminan quitándose la vida. Mis hermanos y amigos, si nos llegan esos sentimientos, porque a todos nos pueden llegar en cualquier momento,
Como siempre digo, el que diga que no es que está mintiendo, pero la misma Biblia nos deja saber qué hacer en esos momentos. Dice que oremos a Dios y pongamos todo en sus manos y agradeciendo por lo que estamos pasando y que roguemos que nos dé paz. Mis hermanos, si ustedes hacen todo lo que dice la palabra, pero aún se sienten deprimidos, tristes, angustiados, no se queden solos, busquen la ayuda de los otros hermanos, como dije antes, o de la iglesia, o busquen la ayuda de un psicólogo o de amigos. El versículo 7 dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios es diferente a la paz del mundo. En Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. En el mundo no hay paz, hay tranquilidad, sí. Cuando la vida parece no tener sentido, la paz de Dios nos sostiene, nos dirige. La paz verdadera no se encuentra en el pensamiento positivo. Por ejemplo, si estamos pasando por tribulaciones, en vez de orar, clamar por la ayuda de Dios, decimos, no, ya va a pasar. Los psicólogos en esos momentos recomiendan que pensemos positivo, pero la palabra nos dice diferente. En la ausencia de conflictos, porque si todo está bien a nuestro alrededor, ¿qué testimonio podemos dar a los que no conocen del Señor? Y nosotros mismos no sabremos si Dios da esa paz que nos deja saber la Biblia. También en buenos sentimientos, la paz es producto de saber que Dios está en control de todo. Como David, para David confiar en la protección y el cuidado de Dios era un estilo de vida, una experiencia diaria. En muchos salmos leemos ese énfasis cargado del testimonio de su propia vida. Digamos siempre, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Salmo 31:3. Esto decía David siempre, sigamos ese ejemplo. Así nosotros pasemos tribulaciones toda la vida y necesidades. Y si confiamos y resistimos con la ayuda del Señor, Dios nos dará esa paz que necesitamos y cuando nuestra vida llegue a su fin aquí en la tierra, recibiremos ese premio especial del Señor que nos tiene en el cielo. Mis hermanos, resistamos, no cedamos a lo que el enemigo del Señor desea. Recordemos que nuestra ciudadanía no es en esta tierra, sino en su reino. Cuando estemos en la tribulación, sí podemos vencer si permitimos que la paz de Dios guarde nuestro corazón. En el versículo 8, Pablo dice, lo que dejamos entrar en nuestro corazón y mente determina lo que expresamos con las palabras y acciones. Por lo mismo, nosotros tenemos que llenar nuestra mente con pensamientos verdaderos, honestos, justos, puros, amables, de buen nombre, virtud, dignidad y alabanza. Pablo, a través de este versículo, ordena que continuamente guardemos esas virtudes que son los ideales fundamentales de una vida de acuerdo al designio de Dios. Esto debe estar siempre en nuestras mentes, en nuestro verdadero conocimiento, porque todas estas virtudes nos inspiran y nos guían para siempre hacer cosas buenas. El versículo 9 y último, Pablo, al concluir esta carta, dice, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Como vemos, Pablo hizo todo lo que está enseñando a través de estos versículos. Por eso no es suficiente escuchar o leer la palabra de Dios, ni incluso conocerla bien. Debemos poner en práctica como lo hizo Pablo, porque es muy fácil escuchar lo que están predicando y después olvidarse de lo que Dios está diciendo a través de ese mensaje. Qué fácil es leer la Biblia y no vivir como nos pide. La Biblia nos pide que no vivamos como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Como vemos, vivimos días malos. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó para su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda.
Qué fácil es discutir lo que significa un pasaje y no vivir su significado, así como los fariseos y otros en el tiempo de Cristo se sabían de memoria algunos pasajes de las Escrituras, pero no vivían su verdadero significado, y para defenderse de las acusaciones de Jesús decían que ellos eran hijos de Abraham. Por eso Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Juan 8. Del 39 al 59, les invito a que lean, mis hermanos. Tal vez hoy nos está pasando lo mismo. Decimos que somos hijos de Dios, pero no hacemos lo que hizo el Hijo de Dios. Sigamos su ejemplo, mis hermanos. Exponer la palabra de Dios no es suficiente, sino vivir, y eso podemos ver en Pablo, que él vivió la palabra en todo momento, como cuando estaba en la prisión. Él estaba lleno de gozo porque él sabía que el Señor estaba con él, y todo lo que estaba pasando era porque Dios lo permitió, para que por medio de su sufrimiento él pueda ver su gloria y para que pueda dar testimonio a los de su tiempo y hoy a nosotros, mis hermanos. Conclusión. Mis hermanos, tal vez ustedes aún no tienen muy claro qué significa la palabra regocijaos en el Señor. Les voy a compartir el significado. Regocijaos significa estar alegres, felices, gozosos, a pesar de lo que estemos viviendo, porque si en nuestro corazón vive Cristo, sabremos que a todos nos llega esos momentos, y hasta el Hijo de Dios, Él pasó por ese mismo momento de dolor y sufrimiento. Él sufrió, hasta dio su vida, para que cuando nosotros enfrentemos esas tribulaciones no suframos como Él, sino que estemos llenos de gozo, porque Él venció, porque Él nos enseñó cómo vencer esos momentos. Y recordemos cómo otros hombres de Dios pasaron por esos mismos momentos y vencieron, y al final Dios les dio una bendición especial. Mis hermanos, tal vez pasemos grandes tribulaciones y podemos perder la vida ahí, pero antes de eso nosotros debemos estar en paz, felices, gozosos. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos a salvo, porque la palabra del Señor dice que el vivir o el morir es ganancia para nosotros, y cuando lleguemos al cielo, nosotros recibiremos todas esas bendiciones, esos privilegios especiales que el Señor nos tiene por ser obedientes a su palabra. Por eso, mis hermanos, en todo momento, en toda situación, regocijémonos en el Señor, pidamos paz, estemos firmes en cualquier situación que estemos pasando, y solo así veremos la gloria de Dios sobre nosotros. Amén.